Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que tiene a muchos con la intriga a flor de piel, un drama que parece sacado de una telenovela, pero que lamentablemente involucra sentimientos reales y situaciones muy complejas. Estamos hablando de Melanie, quien está convencida de estar embarazada, y apunta a Can como el padre. Pero aquí viene el giro, él rotundamente lo niega todo. ¿Qué está pasando realmente? ¿Es verdad lo que dice Melanie? ¿Hay alguna otra explicación? Vamos a desentrañar juntos este misterio, y para no perderse ninguno de nuestros emocionantes y reveladores vídeos, asegúrense de pulsar ese botón de suscripción ahora mismo. No querrán quedarse fuera de ninguna de nuestras próximas historias. La situación que plantea Melanie es, sin duda, una bomba. Imaginen la montaña rusa de emociones, la alegría inicial, la esperanza, la ilusión de formar una familia, y de repente encontrarse con una negación tajante, un muro de incredulidad por parte de la persona involucrada. Es un escenario que puede romper corazones y generar mucha confusión. Melanie está segura de su embarazo y según sus declaraciones, las pruebas apuntan directamente a Can. Pero Can, al parecer, no está dispuesto a aceptar esta realidad, o al menos, no la realidad tal como la presenta Melanie. La gravedad de la situación es innegable, un embarazo potencial es un evento que cambia la vida, y cuando la paternidad se convierte en un punto de disputa, las implicaciones son enormes, tanto a nivel personal como social. ¿Qué significa esta negación? ¿Es una forma de evasión? ¿Hay miedo involucrado? ¿O quizás Can tiene razones muy sólidas para dudar? A veces, cuando alguien niega algo con tanta vehemencia, puede haber un motivo oculto, algo que no se está diciendo. Podría ser que Can tenga dudas sobre la paternidad, que las circunstancias en las que se dio la concepción sean dudosas, o incluso, y esto es especulativo, que haya una infidelidad por parte de Melanie de la que él no es el responsable. Son muchas las variables que pueden estar en juego y que generan esta tensa situación. La negación en este contexto no es un simple no, sino una compleja red de posibles motivaciones, desde el pánico hasta la autoprotección o la defensa de la verdad que él percibe. Melanie, por su parte, debe estar pasando por un momento de profunda angustia y decepción. Recibir un no rotundo cuando se está esperando algo tan importante como un hijo y se señala a una persona específica como el padre, debe ser devastador. La presión social, las expectativas, la necesidad de respuestas claras, todo se acumula. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué Can lo niega? Si Melanie está embarazada, y él cree que podría ser el padre, ¿cuál es el instinto natural? ¿No sería al menos la duda, la necesidad de investigar, de tener una conversación seria y profunda? La negación total, sin explicaciones, suena a algo más. Es como si se estuviera construyendo un muro infranqueable alrededor de una verdad que aún no conocemos por completo. Podríamos pensar en escenarios. Quizás Can y Melanie tuvieron una relación intermitente, o una relación que terminó recientemente y él se siente traicionado o sorprendido por la noticia. Tal vez él está en otra relación y un embarazo con Melanie complicaría enormemente su vida actual. O podría ser un tema de duda sobre la fidelidad de Melanie, lo que lo llevaría a cuestionar la paternidad. Las posibilidades son tan vastas como las interpretaciones de la conducta humana. Cada escenario presenta una nueva capa de complejidad emocional y práctica. Imaginemos si Can está comprometido con otra persona, ¿cómo manejaría él esta situación para proteger a su futura familia? O si la relación con Melanie fue efímera, ¿cómo reconciliaría la posibilidad de tener un hijo de una relación que él ya consideraba concluida? Es importante recordar que en estos casos, la verdad puede ser compleja. Melanie puede estar convencida de lo que dice, pero ¿qué tan seguras son sus pruebas? ¿Cuándo fue la concepción? ¿Hay alguna posibilidad de error? Y por otro lado, Can está negando por miedo a asumir responsabilidades, o porque genuinamente duda de ser el padre. A veces el silencio o la negación son una armadura para protegerse de algo. Las pruebas de embarazo, si bien indican la presencia de la hormona HCG, no determinan la paternidad. Es aquí donde entran en juego las pruebas de ADN, la herramienta definitiva para resolver este tipo de dudas. La confianza en las propias pruebas y la interpretación de los hechos es fundamental para Melanie, mientras que la duda, justificada o no, impulsa la negación de Can. Pensemos en el impacto emocional en todos los involucrados. Si Melanie está embarazada, hay un bebé en camino, y su bienestar y su futuro están en juego.
Si Khan es realmente el padre, su vida dará un vuelco inesperado. Si no lo es, la angustia para Melanie podría ser aún mayor, al sentirse sola y sin el apoyo. ¿Qué esperaba? La negación de Khan en este contexto solo añade más drama y dolor a una situación que de por sí ya es delicada. La incertidumbre es una carga pesada, y cuando esa incertidumbre se proyecta sobre el futuro de un niño, la presión se multiplica. Imaginemos la soledad de Melanie si su única esperanza de apoyo se desmorona ante la negación. La comunicación es clave en cualquier relación, y mucho más en momentos tan críticos como este. Si Melanie está segura de su embarazo y cree que Khan es el padre, lo más sensato, después de obtener pruebas médicas fiables, sería buscar una conversación honesta y directa. Y si Khan tiene dudas, lo más responsable sería expresar esas dudas de manera constructiva y buscar la manera de resolverlas juntos, quizás a través de pruebas de paternidad. La negación pura y dura sin diálogo solo perpetúa el conflicto y el sufrimiento. Un diálogo abierto y honesto podría ser el puente para superar esta crisis, pero la negación actúa como un abismo insalvable. ¿Podría ser que Melanie esté malinterpretando algo? ¿O que haya una tercera persona involucrada que Khan prefiere mantener en secreto? A veces las historias son más complicadas de lo que parecen a simple vista. Las redes sociales y los rumores pueden amplificar estas situaciones, pero la realidad se vive en el día a día, en las conversaciones privadas, en las lágrimas y en las decepciones. La especulación es inevitable en estas situaciones, y la posibilidad de que existan otras explicaciones más allá de la narrativa inicial es lo que mantiene viva la intriga. Podría ser que Khan esté protegiendo a alguien más, o que él mismo esté envuelto en una situación que le impide revelar la verdad. La reacción de Khan es un punto crucial aquí. ¿Por qué esta negación tan firme? Podría ser una cuestión de orgullo, de no querer admitir una posible relación o una consecuencia de ella. O podría ser que Khan tenga una vida completamente diferente en este momento, quizás un matrimonio o una familia que no quiere poner en riesgo. La negación en muchos casos es una forma de decir esto no puede ser real, o esto no puede ser mi responsabilidad. Es un mecanismo de defensa que puede tener consecuencias devastadoras para todas las partes involucradas. La imagen pública, la reputación, los compromisos existentes, todos podrían ser factores que influyan en la actitud de Khan. Y si hablamos de pruebas, las pruebas de embarazo, si son positivas, suelen ser bastante fiables para indicar la presencia de hormonas del embarazo. Sin embargo, la paternidad es otra historia. Para determinar la paternidad con certeza, se requieren pruebas de ADN. Si Melanie tiene pruebas de embarazo positivas, y su ciclo menstrual y la concepción estimada coinciden con un periodo en el que estuvo con Khan, entonces la lógica apunta a él. Pero la lógica humana y las emociones no siempre van de la mano. La ciencia nos da certezas, pero las emociones pueden nublar el juicio y crear realidades alternativas. La confianza de Melanie en sus pruebas es el punto de partida, pero la duda de Khan se alimenta de la posibilidad de que haya más en la historia. Imaginemos el torbellino de pensamientos de Melanie: estoy embarazada. Khan es el padre. ¿Por qué lo niega? ¿No me cree? ¿Me está engañando? ¿Qué voy a hacer ahora sola? Y por el lado de Khan, esto no puede ser. No puedo tener un hijo ahora. Quizás no soy el padre. Melanie está equivocada o me está mintiendo. Ambas perspectivas son válidas en su dolor y confusión. La empatía hacia ambas partes es importante, aunque la situación nos lleve a inclinar la balanza hacia una u otra interpretación. La fragilidad emocional de Melanie ante la noticia de un embarazo, sumada a la posible negación de Khan, crea un escenario de vulnerabilidad extrema. La forma en que se maneje esta situación definirá el futuro de Melanie, de Khan, y sobre todo, del futuro bebé. La negación puede parecer la salida fácil para algunos, pero a la larga, rara vez resuelve algo. Al contrario, crea heridas más profundas y complicaciones mayores. Es un tema que nos hace reflexionar sobre la importancia de la honestidad, la responsabilidad y la comunicación en las relaciones. La responsabilidad de Khan, si resulta ser el padre, es ineludible y la negación solo retrasa y agrava esa responsabilidad. ¿Y ustedes, qué opinan sobre esta situación? ¿Creen que Melanie tiene razón? ¿Tiene Khan motivos para negar? ¿Qué pasos debería seguir Melanie ahora? Me encantaría escuchar sus pensamientos y teorías en los comentarios.
Este tipo de historias nos hacen pensar, nos hacen debatir, y nos recuerdan lo compleja que puede ser la vida. Abro el debate para que ustedes, mi comunidad, aporten sus perspectivas. ¿Será que Cam miente por miedo o por una razón más oscura? ¿Debería Melanie insistir o buscar otras vías para confirmar la paternidad? En resumen, hemos explorado la intrigante situación de Melanie, quien asegura estar embarazada y señala a Cam como el padre, mientras Helene niega rotundamente cualquier implicación. Hemos analizado las posibles razones detrás de esta negación, desde la duda hasta el miedo a las consecuencias, y hemos reflexionado sobre el impacto emocional en los involucrados. La clave aquí parece ser la falta de comunicación y la posible necesidad de pruebas definitivas, como las de ADN, para esclarecer la verdad. Hemos intentado desgranar las motivaciones ocultas y las complejidades emocionales que rodean este drama, ofreciendo diferentes ángulos para entender la perspectiva de cada uno. Ha sido un placer adentrarnos en esta historia con ustedes. Espero que la información y las reflexiones que hemos compartido hoy les hayan resultado interesantes y les inviten a pensar. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Si les ha gustado y les ha parecido intrigante, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, sé que a muchos les encantará debatir sobre esto. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal para no perderse ni una sola de nuestras próximas historias y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo fuerte.